Como te ves a ti misma, así ves al mundo. Como ves al mundo, así te ves a ti misma. Hoy nos acompaña el doctor en Relaciones Internacionales y estudioso de la filosofía oriental, Josep María Coll. Nos viene a hablar de dos arquetipos en los que estamos todos totalmente inmersos. El primero, el que vive alejado del mundo, el que vive alérgico del mundo encerrado en sí mismo. El segundo, el que pone todas sus expectativas y toda su energía en el mundo. Lo óptimo es siempre el punto medio, el yin y el yang. ¿Dónde estás tú? Dios es conciencia. Para mí Dios es la conciencia universal, es el Tao. Es esa conciencia de la que todo emana. Es el útero materno que lo nutre todo. Es ese hilo de luz que va tejiendo vida. Gracias, José María, por estar aquí y gracias por esta joya, el monje y el activista. ¿En qué punto se encuentran estos dos arquetipos y cuáles serían sus desequilibrios? Interesante pregunta. Bien, todos tenemos un monje y un activista, ¿no? Por eso son dos arquetipos universales. Para mí el poder del arquetipo es como el poder del mito, ¿no? Nos hablan a nuestro inconsciente colectivo, son muy poderosos, ¿no? Los arquetipos trascienden la cultura, ¿no?, de las personas y los idiomas, ¿no? Nos conectan desde un lugar muy profundo, independientemente de nuestras máscaras. Por eso yo creo que son tan potentes. Claro, el arquetipo del activista es aquel que quiere cambiar el mundo, ¿no? Es el típico agente de cambio, lo que en inglés llamamos changemaker, ¿no? Queremos cambiar el mundo, mejorarlo, ¿no?, ya sea a través de una causa política, social, medioambiental, ¿no?, y con todo el cambio climático, las crisis ecológicas que estamos viendo, ¿no? Queremos mejorar la economía. Esto es el activista. Cualquiera que ejerce una actividad con un objetivo, con un propósito social o medioambiental, es un activista. El desequilibrio del activista, ¿cuál es? Es que está tan empeñado en conseguir los resultados que a veces se olvida de sí mismo. Puede llegar a estresarse, a sufrir de angustia, ansiedad, puede llegar a frustrarse mucho porque el cambio que esperaba o deseaba no se materializa, eso es muy frustrante, y se puede acabar desenganchando y desenchufando de la vida. Este es el desequilibrio principal del activista. Y luego está el monje, que es el monje, todos tenemos un monje, el monje es aquel que dice, bueno, ¿puedo realmente cambiar el mundo sin cambiarme a mí mismo? Y cuando se hace esta pregunta, empieza un camino de búsqueda personal, de autoconocimiento, de desarrollo, un camino interno, pero también tiene el riesgo del desequilibrio, ¿no? Que el desequilibrio del monje es que se aísla tanto que se olvida del mundo y se ensimisma en su propio proceso de autoconocimiento, aislándose y aislándolo, ¿no?, de lo que pasa en el mundo. Y este es el gran riesgo del monje. Hay mucha gente, conozco mucha gente que ha roto con todo, se ha ido a vivir a la montaña y se ha olvidado del mundo y se dedica solo a autocultivarse. Mi pregunta es, ¿realmente puedes llegar a autoconocerte olvidándote del mundo? Este es el desequilibrio del monje. Dejaste tu carrera profesional de ejecutivo de marketing, lo dejaste prácticamente todo para ir a Corea del Sur a estudiar filosofía oriental y la práctica Zen. Es cierto que no tienes que cambiar tu vida drásticamente cuando inicias un proceso de desarrollo personal, pero es cierto también que se abren realmente todas las posibilidades, todas quedan abiertas. Sí. A ver, un camino de desarrollo personal es una aventura. Tiene bueno, empieza en un determinado momento de tu vida, pero no sabes dónde te va a llevar y hacia dónde, ¿no? En mi caso fue el camino de vida me llevó a Corea del Sur, ¿no? Tuve la oportunidad de tener un par de mentores, ¿no?, que me llevaron a Corea del Sur, ¿no? Me empujaron, más que me llevaron, me empujaron. La decisión fue mía. Dejarlo todo no fue fácil. Yo me iba para un año y fueron unos cuantos más, ¿no? Porque luego yo en Corea del Sur pues descubrí un mundo. Y a mí el mundo de la filosofía oriental me fascinó. Resoné muchísimo. Aunque la distancia cultural, ¿no?, de aquí donde estamos, en general en Europa, con Asia Oriental es enorme,
Parece mentira como cuando conectas con ciertas tradiciones, filosofías místicas, ¿no? Puedes llegar a sentirte como en casa. Y ese fue un poco mi camino. Yo ahí encontré mi sitio y no ha dejado de serlo, ¿no? Y es un camino que puedes ir profundizando, profundizando. Atraviesas una puerta y otra. Es un camino donde no hay fin, pero sí que hay momentos de gozo y, bueno, insospechables al principio, que te van llevando también a otras corrientes, a otras puertas, porque como tradición universal perenne, ¿no? La filosofía oriental, como muchas otras, como culturas y sabiduría indígena, la filosofía, por ejemplo, que tenemos también en Occidente, como el estoicismo, los presocráticos sobre todo, llegan a tocar y a tratar, aunque de forma diferente, los mismos principios y valores universales que necesitamos tanto para este despertar que todos anhelamos. Vamos fuera para volver adentro y poder ir afuera nuevamente con todo el potencial del ser, con toda esa energía, inteligencia y amor, para ir afuera, para ir a la acción con todo el potencial de nuestro ser, ¿verdad? Totalmente, claro. Es un poco estas dos energías del monje y el activista como el yin y el yang, ¿no? El activista es la energía yang, ¿no? La que está hacia afuera, la que busca la forma, materializar las cosas, la acción, ¿no? La acción exterior. Y el monje es más como la energía yin, ¿no? Que la energía yin es ese espacio de autocuidado, de reflexión, ¿no? A veces uno tiene que ir a la metáfora de estar en el vientre de la madre, ¿no? Es ese sitio yin nutritivo, donde cuando tú estás bien contigo mismo o contigo misma, realmente luego tienes esa energía para salir fuera y poder realmente empezar un proceso de acción exterior, ¿no? Son esas dos energías que están en simbiosis, que una no existe sin la otra. ¿El problema cuál es? Que las vivimos de forma contradictoria. Cuando vamos al yang, a la acción exterior del monje, luego nos tenemos que desequilibrar para luego decir, oye, voy a parar. El ejercicio de parar, hoy en día ya puede ser un ejercicio de rebeldía social, ¿no? Porque cuesta mucho parar en una sociedad que te pide acción, ¿no? Entonces, cuando paras, el peligro es que no vuelvas a la actividad, ¿no? Entonces, este péndulo, ir del monje al activista, del activista al monje, ya es un primer paso, ¿no? Pero el gran paso, el gran salto hacia adelante es cuando los dos arquetipos hablan entre ellos, cuando danzan, cuando son dos vasos comunicantes. De hecho, si miramos la tradición, por ejemplo, yo vengo de la práctica del Zen, ¿no? Y la filosofía oriental. La práctica del Zen es la práctica de mirar profundamente, la práctica de reflexionar. Como lo hace la tradición Zen, la técnica es parar, meditar, sobre todo. También la conexión con el arte. El arte es una práctica de autoconocimiento sanadora. Y también la conexión con la naturaleza. Son las tres grandes técnicas, ¿no? En la práctica del Zen. Las tres, además, están en sintonía, aunque la troncal es la meditación. Entonces, claro, para una persona muy mental como yo, ¿no? Investigador y profesor que lo quería saber todo desde la mente, cuando yo en Corea del Sur empiezo a practicar Zen, a mí me explotaba la mente, porque ahí te dicen, no, es que vas a trabajar la mente. Y yo digo, vale, ¿cómo? ¿Vamos a estudiar? No, vamos a trabajar la mente desde la no mente. Solo parando y vaciando la mente puedes llegar a ver, a mirar profundamente. ¿Qué miras profundamente? ¿Te miras a ti mismo, más allá del ego, que nos enmascara la vida? Y puedes ver el mundo de forma distinta. Por eso esta práctica te conecta más con el mundo. Parece contradictorio, ¿no? Te aíslas para parar, para estar contigo mismo, para reflexionar, y acabas conociendo más el mundo. Y ahí es cuando el monje, esa energía yin, ¿no? Que ya lo decía Lao Tzu en el Tao Te Ching, las dos energías son complementarias, son imprescindibles, pero todo empieza desde la energía nutritiva del yin. Es decir, el yin informa al yang, ¿no? Y es cuando el monje, realmente bien colocado, informa y habla con el activista y lo orienta. Y es ahí cuando el activista puede realmente descubrir el para qué hacer las cosas que hace. Claro, en definitiva, ¿qué uso le estamos dando a nuestra mente? ¿Cómo la exploramos para ir más allá de esa mente utilitaria, para ir más allá de esa mente clasificadora y juzgadora,
para ir a una mente contemplativa y podernos hacer cargo de nuestros pensamientos, ¿verdad? Eso ya es, bueno, explorar la mente ya es algo, alguna tarea de por vida, ¿no? Sí, Es sí, un sí. camino infinito, pero sí que es importante hacerlo desde la conciencia, primera, de que la mente no solo está en el cerebro, es la noción de la mente encarnada, ¿no? Esa mente que está en todos nosotros y más allá. La conciencia nos trasciende, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos abrimos a la percepción. El conocimiento va mucho más allá del intelecto, ¿no? Podemos aprender de muchas formas. De hecho, la práctica espiritual es experiencial. Aprendemos a través de la experiencia. Por eso aquello, y de ahí que se desmarca de los dogmas de fe, ¿no? Por eso, por eso creo que es importante hablar de espiritualidad también en entornos sociales, incluso en organizaciones, ¿no? Que es para mí algo que ha sido muy tabú. No se habla de espiritualidad en estos sitios, ¿no? Porque se asocia todavía a la religión. Pero claro, la religión es una creencia y la espiritualidad realmente es una experiencia. ¿Que las dos van ligadas? Estupendo. Pero cualquier camino espiritual está enfocado en la experiencia y es ahí donde podemos expandir y explorar, ¿no? La mente en toda su plenitud, ¿no? Pero también hay un gran problema hoy en día, que muchas veces entendemos mal las tradiciones espirituales, ¿no? Que son milenarias, porque como muy bien decías, ¿no? Tenemos tanta presión para producir en un sistema que valora la productividad, que muchas veces entendemos el mindfulness, el yoga, como actividades que nos ayudan a parar un momento para recargarnos y ser más productivos, pero no llegamos a cuestionarnos el por qué cuesta tanto parar, el por qué hay tanta neurosis, tanto estrés y el por qué hay sistemas que nos traen mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué nos dice el taoísmo en relación al Wu Wei, a la acción de la no acción? ¿Es conveniente siempre pasar a la acción? El Wu Wei para mí es uno de los grandes conceptos que han marcado mi vida y la marcan, ¿no? Porque me ayuda mucho a entender dos cosas muy importantes para mí, ¿eh? Primero es que la vida es flujo, ¿no? Y que en ese flujo de la vida, ¿no? No se puede ir en contra. Pero, y luego está el segundo gran tema, que es para llegar a poder percibir el flujo, hay que también conectar con la intuición, que es una fuente, es la fuente de cualquier saber. Luego la podemos complementar con el intelecto y inteligencias distintas que nacen, ¿no? En la intuición. Bien, el Wu Wei es un concepto en chino que significa, bueno, se traduce, para mí mal traducido, como la acción de la no acción, pero realmente es la acción que va acorde a la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, es la acción natural, la acción espontánea. Por lo tanto, es un tipo de acción. Es poder sentir, percibir, pero para llegar a aplicar este principio necesitamos parar, explorar la mente y poder realmente conectar con la intuición, que es esa sabiduría interna, ¿no? Inteos, esa divinidad que todos tenemos, ¿no? Para poder discernir de forma natural qué es lo que toca hacer en cada momento. Es un arte, ¿eh? Pero te cambia la vida, porque nos enseñan a intentar controlar la vida, ¿no? La planificación. Queremos planificar todo. Ahora estamos a principios de año, ¿no? Vamos a ver qué objetivos vamos a tener para el año que viene, este año, ¿no? Siempre es planificar, está muy bien marcarse unas direcciones, pero ¿desde dónde lo hacemos? Si realmente lo hacemos desde ese ejercicio de conectar con nosotros mismos, de leer, de explorar la vida a través de nuestra mente y desde ahí podemos discernir qué toca ahora, eso es Wu Wei. Un 95% de los contenidos de nuestra mente son contenidos inconscientes, solo un 5% son contenidos conscientes, pero ¿cómo funciona ese fenómeno de la proyección que se está dando constantemente en nuestras vidas, esa red entre todos y con todos, al servicio de todos, para una mayor lucidez, para una mayor conciencia de esos contenidos ocultos que deben ser finalmente desvelados? No, es muy fascinante, ¿no? Y también creo que nos acerca más
el uno al otro, ¿no? Hay un gran principio, lo encontramos en todas las tradiciones, filosofías perennes, ¿no? Que es el principio de la interdependencia. Es el concepto del interser que popularizó el maestro Thich Nhat Hanh, ¿no? No sois sin ti, sin el otro, ¿no? Esto es un principio fundamental. En esta proyección que comentabas, a mí eso me parece fascinante, porque tanto según el taoísmo como el budismo, nuestra alma, ¿no?, reencarna en esta vida por dos grandes motivos, ¿no? Uno es para desarrollar el camino del karma, que son lo que tenemos a sanar karma pasado, lo que nuestra alma tiene que aprender en esta forma, en este cuerpo, en esta reencarnación. Y el otro es el camino del Dharma, que es compartir nuestra medicina, lo que hemos venido a enseñar. Y eso no lo podemos hacer sin el otro. Tanto a nivel del aprendizaje, porque muchas veces las personas que conocemos en la vida, ya sea en la familia, amigos, que es la familia extendida, que esta la escogemos en la mayoría de los casos, colaboradores, colegas en el trabajo, son gente que muchas veces nos hacen de espejo para poder desarrollar este camino del karma, de la sanación, del aprendizaje. Y por otro lado, son personas que nos ayudan también a desarrollar, a compartir nuestra medicina, ¿no? Castaneda decía en su libro Las enseñanzas de Don Juan, daos cuenta de que aquello a lo que llamas realidad es solamente un convenio, y un convenio que puede ser cambiado por otro, ¿qué clase de realidad es, verdad? Debemos darnos cuenta dónde ponemos nuestra noción de realidad. Sí. Esto es para mí, ¿no? Este concepto que lo encuentro fascinante. A mí me gusta mucho como Alan Watts, ¿no? Y yo lo reinterpreto un poco en el libro y hablo del juego del blanco y negro. Porque esta realidad, la realidad que es subjetiva, la realidad que entendemos de forma subjetiva cada cual la suya, esta realidad no deja de ser un juego de dualidades, ¿no? Y muchas veces la vemos de forma opuesta. De ahí viene el blanco y el negro, el yin y el yang, ¿no? Y eso lo podemos realmente aplicar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? El dinero, ser pobre o ser rico, la felicidad, ser feliz o ser miserable. Es decir, cualquier área de nuestra vida, las relaciones, ¿no? Tener relaciones realmente constructivas, positivas, o relaciones tóxicas, ¿no? Siempre encontraremos dualidades, ¿no? Es ese juego del blanco y negro que depende de la percepción de cada uno. Y luego está la parte, esa realidad que es común a todos, que es la realidad que está en la intersección del monje y el activista, que es la realidad que encontramos al final del camino espiritual, que es la realidad absoluta, que es esa conciencia unitaria de que todos somos todo, y de que somos un pequeño universo, como los taoístas dicen. A mí eso me encanta, ¿no?, esa expresión, porque somos un pequeño universo donde la información universal está en este 95% que decías, está en nosotros, y también somos muy pequeños, ¿no? No dejamos de ser un universo, pero muy pequeños en un cosmos, ¿no?, que lo engloba todo, ¿no? Pero no nos podemos desvincular del proceso de la vida, de esa conciencia de la que emana todo, de la que emanamos nosotros, ¿no?, que llamámosle Tao, universo, Pachamama, lo que sea, ¿no?, cada cual con el concepto que le sea más cercano, pero realmente es esa realidad absoluta que nos permite estar conectados y compartir, ¿no?, esa energía primaria y también final en la vida, que es el amor, ¿no? Y es cierto que ese acto de amor de la vida con nosotros, para la mayor lucidez de cada uno y de todos, se manifiesta muchas veces en forma de sufrimiento. Este samsara, ¿no?, que es el sufrimiento del día a día, de la vida cotidiana, en un sistema donde el samsara para mí, ¿no?, porque yo creo que una de las, al menos yo me siento muy responsable, ¿no?, siento una responsabilidad en el plano positivo, ¿no?, porque para mí también es gozoso hacer esta tarea de divulgación en que realmente debemos interpretar todas esas enseñanzas, ¿no? A ver, Buda no tenía móvil, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, ¿no?, el sufrimiento en el siglo XXI? ¿No?
Ese ciclo de producción y consumo, ¿no? que nos ata tanto a lo material, ¿verdad? ¿Cómo salimos o gestionamos esto? ¿Podemos realmente salirnos del sistema o podemos encontrar un sitio en el sistema donde sea más sano, donde haya menos sufrimiento, ¿no? Y podamos salir de esta rueda? Entonces, esto para mí son grandes preguntas donde necesitamos activar tanto el monje y el activista para poder contestarlas, ¿no? Parar para reflexionar acerca del mundo que nos rodea y luego también poder activar esa acción compartida, la sabiduría que comentabas, ¿no? Las dos alas del budismo es la sabiduría y la compasión. La sabiduría te lleva a desarrollar este camino espiritual para conectar, ¿no? Realmente con esa unicidad del universo que está en nosotros, esa divinidad que somos. Y la compasión es el ponerla al servicio de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Por eso hay un concepto que a mí me fascina, que es común tanto en el budismo como el taoísmo, es el concepto de la iluminación, ¿no? Que el bodhisattva es el ser iluminado que en lugar de quedarse ahí, ¿no? En pleno paraíso, decide volver. Para realmente la compasión solo la puedes aplicar en un contexto interpersonal, ¿verdad? Y el lenguaje que usamos, observarlo, ver cómo nos hablamos y ver la dualidad misma que el lenguaje reafirma constantemente, porque mediante el lenguaje fraccionamos la realidad. El lenguaje es una herramienta maravillosa que además nos explica mucho como humanos, ¿no? Entonces, si miramos las tradiciones espirituales, una de las características principales, ¿no? del camino espiritual es la poesía. Poder llegar a expresar con simplicidad tanta complejidad, tanta belleza, ¿no? Y para eso necesitamos poesía, necesitamos arte. Se puede hacer desde la poesía, literalmente, y se puede hacer a través de la poesía que emana de otras disciplinas artísticas como la música, como el cine, como la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí eso es, yo soy un fan de los haikus, que es esa poesía, 3 versos, ¿no? De la tradición zen, que te hacen... un haiku nace de cuando paras un momento, estés donde estés, en un parque, mirando por la ventana, en el bosque, y capturas ese momento presente y lo escribes en 3 versos, ¿no? Sí. El momento presente, el poder, la conciencia del momento presente, que es lo único que existe en este momento, ¿no? Y necesitamos el arte para poder realmente expresar con más o menos fidedignidad, porque es muy difícil, ¿no? Expresar realmente el sentimiento del momento presente. Por eso necesitamos la poesía, ¿no? Claro, y yo creo, bueno, a mí me gusta mucho, exploro mucho la creatividad, ¿no? En mi trabajo. Para mí la libertad creativa es fundamental como un pilar indispensable para nuestro bienestar, para nuestra plenitud. Creo que en la sociedad en general no se entiende muy bien qué es la creatividad, porque por la presión que tenemos, ¿no? Para ser productivos. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces vamos a hacer un taller para diseñar el plan estratégico para el año que viene. En 2 horas necesitamos ya crear todo el plan. Para mí eso es una versión muy reducida de la creatividad, y para mí hay un concepto que es muy importante conectado con lo que decías, de ahí que me ha hecho pensar en esto, que es el concepto de la imaginación recreativa, de la que hablo en el libro, ¿no? Necesitamos parar para ver qué emerge, y desde ahí podemos crear realmente futuros inimaginables, pero que pueden ser posibles, pero nos tenemos que permitir el lujo, que lo maldigo, ¿no? Porque no debería ser un lujo, de poder parar, recrearnos y ver qué emerge de forma creativa, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino por explorar muy, muy, muy interesante, ¿no? En un momento que necesitamos nuevas narrativas, nuevos discursos, nuevos mitos para crear futuros sostenibles, inclusivos, ¿no? Regenerativos, acordes con la vida, ¿no? Es eso lo que ahora yo he hecho en falta, ¿no? Y donde ahí pongo mi investigación y mi trabajo, ¿no? a nivel organizacional. ¿Cómo llegó a ti la sabiduría perenne y qué fue lo que te ancló en ella? ¿Qué fue lo que más conectó contigo mismo? La sabiduría perenne es perenne porque nunca pasa de moda, no es una moda, ¿no? ¿Y por qué? Porque habla de valores universales.
que son compartidos independientemente de condicionantes socioculturales, económicos, demográficos, etcétera, ¿no? Todos, en el fondo, conectamos con estos valores universales, ¿no? Como el amor, como el respeto, como la interdependencia, como el flujo de la vida, ¿no? Como la impermanencia, como el vacío. Estos son valores universales que podemos encontrar en todas las tradiciones perennes, como la filosofía oriental, el budismo, el taoísmo, la filosofía presocrática en Occidente, la filosofía celta, que también la tenemos bastante cercana, y cualquier cultura indígena. Entonces, de ahí que todas estas disciplinas les llamamos sabiduría perenne. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Aldous Huxley, que tiene un libro que habla precisamente de este concepto, que es maravilloso. Ya lo hablaban los antiguos místicos, que reivindican esa universalidad de esos valores, pero parten de un nivel de conciencia en el que has llegado por experiencia propia a poder sentir esa unicidad de la que todos formamos parte y somos. Y si no estás abierta, toda esa sabiduría pasa totalmente desapercibida para ti, porque solo ves lo que quieres ver. Ves lo que necesitas ver para reafirmarte en lo que ya crees. En cualquier caso, el mundo dual no lo pone fácil. Sí. Sí, porque además no nos lo ponen fácil conectar con la sabiduría perenne, ¿no? Porque se busca el sistema, de hecho, el sistema lo que fomenta es la ilusión por la separación. Claro, ¿no? La separación por identitaria, ¿no? Por ser de tal país, por ser de tal sitio, por ser de tal equipo, por creer esto, por creer lo otro, por ser de este partido político, del otro, ¿no? Eso es la separación máxima. Y de ahí se desarrolla, ¿no? Todo un sistema, un modelo económico capitalista que bebe de esa ilusión. Por eso cuesta tanto llegar a la sabiduría perenne. En mi caso, cuando yo lo descubrí, mi trabajo como activista cambió. Yo, entonces, ¿qué hice? Ya no pude trabajar obviando, ignorando esta sabiduría perenne, ¿no? Luego tenemos un trabajo que le podemos hacer todos en nuestro ámbito, que es coger estos valores universales, resignificarlos en nuestro contexto personal y profesional y ver cómo lo podemos aplicar en nuestra acción exterior, a través de nuestro activista, ¿no? Por eso creo que la aplicación de la sabiduría perenne en nuestras estructuras, en el sistema económico, social y medioambiental en el que vivimos, es una manifestación de cómo el monje y el activista están ya jugando y danzando juntos, ¿no? Y la importancia de la atención. El otro día leía un estudio que decía que el 74% de nuestra atención está siendo constantemente raptada por la mente. Nos vamos constantemente del momento presente para viajar por la mente, constantemente. Ahora habrá personas que nos estén viendo, que ya llevamos unos minutos, y constantemente se habrán ido y habrán vuelto de la entrevista. Estamos secuestrados por la mente ego que nos saca permanentemente del momento presente. Yo creo que en el mundo material, la conexión que tenemos, ¿no?, entre el mundo, lo intangible y lo tangible, la bisagra podría ser la atención, ¿no? Porque vemos el mundo a través de aquello en lo que paramos atención. Entonces, ¿cómo entrenamos la atención para ponerla al servicio realmente de aquellas cosas que van a favor de la vida, ¿no? El autocuidado, el mirar profundamente, el poder realmente pensar el mundo, la relación que tenemos con nuestros seres queridos, con las personas, con nuestro entorno. Poner la atención aquí y no en la distracción, ¿no? Esto ya es un acto de rebeldía muy importante, ¿no? Porque fíjate que tenemos muchas distracciones en cualquier momento a través de los dispositivos ya tecnológicos, todavía más. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Hay que ser muy curosos, ¿no? ¿Cómo seleccionamos el contenido? ¿Cómo seleccionamos el tiempo? ¿A qué lo dedicamos? ¿Y cómo entrenamos la atención, la concentración, ¿no? Y ahí me remito, ¿no?, también a técnicas como la meditación, que nos van muy bien para ser conscientes de la atención y cómo podemos también entrenarla, ¿no? Y podemos hacer un ejercicio muy fácil, ¿eh? Que es poder realmente decir, vamos a
hacer un detox digital de una semana. Incluso diría 2 días, 3 días, y podremos llegar a ver el impacto que tiene en nuestra atención. En tu libro hablas del presente cairológico. ¿Qué es exactamente? Claro, el tiempo, el cronológico, el tiempo del reloj, ese que todos entendemos cuando escuchamos la palabra tiempo, es una convención social, ¿no? Que nos va bien en ese mundo de la forma, de lo material, ¿no? Porque gracias a esto he podido llegar hoy puntual a la entrevista, ¿no? Nos ordena el mundo, bien, pero no es el único. Y el tiempo cairológico es ese tiempo donde realmente perdemos la noción del tiempo cronológico porque estamos inmersos en el flujo de lo que estamos haciendo en ese momento presente. Solo podemos acceder a él a través de la presencia y la conexión con el momento presente. Es la única forma de acceder al tiempo cairológico. Pero el tiempo cairológico, todos hemos tenido experiencias cairológicas, son esos momentos de conexión profunda con la naturaleza, una conversación con un amigo o con una amiga, haciendo una tarea gozosa, como un hobby, algo que nos guste, tocar la guitarra, practicar un deporte, ¿no? Andar. Es decir, son momentos que pueden parecer cortos, pero no tenemos la sensación de tiempo porque hemos perdido esa noción del tiempo cronológico. Y estas experiencias, que son experiencias místicas, ¿no? Como los japoneses llaman kensho, que son pequeños destellos de conciencia que podemos tener en el día a día y que nos permiten conectarnos con la vida, con su esencia y poder ver realmente esa realidad absoluta más allá, ¿no?, de las relativizaciones y de nuestro ego. Concretamente dices, la revelación del instante puede que evoque la experiencia presente de un pasado ilusorio, pero retenido en el subconsciente, o bien puede que evoque la experiencia presente de un futuro ilusorio, pero anticipado en el subconsciente. Y dices, ambas revelaciones son reales en tanto en cuanto se manifiestan en el ahora, en este instante revelador. Total. Aquí hay un concepto que es poder viajar a través del tiempo en esto, cuando estamos desde el presente. A veces pensamos que solo sabemos aquello que nos ha pasado en la vida, pero hay una información que también está en el campo, que está en nosotros, en nuestro subconsciente, que es la información acerca del futuro. Decimos, ¿pero qué? ¿Que tenemos una bola de cristal? No, no, no. Es esta información que podemos percibir en el ahora acerca de escenarios futuros y que pueden ser y son reales en tanto en cuanto lo estamos sintiendo. Para mí este es un concepto, a mí me cambió la vida y es un concepto que lo podemos también aplicar a través de nuestro activista, ¿no?, en el diseño de futuros emergentes, en la creatividad, porque nos empodera, porque nos pone en la tesitura de que la realidad que tenemos es una realidad que en su día hemos creado y que la realidad futura es algo que también podemos crear ahora a través de nuestra percepción en el momento presente. Tú que eres un hombre de ciencia, Josep María, impartes talleres sobre espiritualidad en las empresas. ¿Cómo ves la ciencia actualmente? ¿Le va a tender la mano finalmente a la espiritualidad? Bien, es una pregunta muy interesante porque como científico es algo que me interesa muchísimo y vengo también indagando mucho en ello, ¿no? Yo vengo de la percepción, yo creía que la ciencia era el único modo de conocer. Estaba equivocado. Eso me di cuenta en Corea del Sur cuando empecé mi propio camino espiritual. Es un camino muy interesante y muy necesario y fascinante de conocimiento. Pero la ciencia no lo puede explicar todo. La ciencia, el método científico, tal como entendemos la ciencia occidental, que aquí me gustaría hacer un inciso, la ciencia occidental se basa en formular una serie de hipótesis y luego poder corroborarlas o refutarlas mediante la experimentación, muchas veces con la prueba y error, ¿no? No es el único método científico. Está la ciencia indígena. La ciencia indígena también es empírica, ese es el punto en común. Se basa en el empirismo, pero se basa el método es a través de la observación y la conexión con la naturaleza.
¿no? Y a través de ahí, estas observaciones se refutan por experiencia. Entonces, de ahí que las culturas indígenas han desarrollado un cuerpo de conocimiento tan interesante que ahora la ciencia más avanzada lo está corroborando. Para mí, el encuentro entre la ciencia y la espiritualidad es uno de los grandes hallazgos del siglo XX. Y como científico, yo cuando me di cuenta de esto, parte de mi propósito es unir ambos mundos. Porque uno no puede existir sin el otro. Lo hemos entendido mal. No hay ciencia neutra. Entonces, poder hacer ciencia vinculada a la espiritualidad es muy importante para que podamos desarrollar un conocimiento que sea útil y que sea ético. Y sobre todo, con el desarrollo tecnológico que estamos viendo ahora, ¿no? Al servicio de qué ponemos la tecnología. Por eso, el campo de la espiritualidad es tan importante para poder hacer el puente con la ciencia y hacer una ciencia que esté al servicio de la humanidad y del planeta. Para mí esto es muy importante. Es algo en la que un tema en el que pongo mucho énfasis porque necesitamos hacer este puente, porque el sistema no lo ve así. ¿Y dónde cabe en todo este entramado la religión, que está viviendo probablemente la peor de sus crisis? Las iglesias están vacías. Yo creo que los talleres de espiritualidad llenos. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que, yo además vengo de una tradición católica, ¿no? Yo crecí en un pueblo muy pequeño, mi madre era profesora de catequesis y durante 5 años fui monaguillo, es decir, conozco bien la liturgia católica en este sentido. Para mí el gran tema fue la institucionalización de lo que es la experiencia espiritual que puede venir a través de la religión. Es decir, no hay que denostar tampoco la religión. Sí, lo que sí me preocupa es el dogmatismo, ¿no? Por eso, para mí, una religión que solo se entiende como un dogma de fe, como una creencia, que hay un gran peligro, porque te estás desempoderando, no estás sintiendo y llegando a tu propia verdad, porque no estás iniciando un camino espiritual que te lleva a la experiencia. Para mí este es el gran peligro, y luego la propia institución ha jugado con estos dogmas de fe, manipulando a la gente. Se han generado muchos conflictos y guerras en nombre de Dios, el que sea, incluso ahora. Por eso la religión no engancha a la gente. La gente, y los jóvenes lo vemos, están desenganchados de la religión. Se puede resignificar. Yo conozco personas que son muy religiosas y también muy espirituales. Adelante, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Y eso para mí es importante respetarlo, pero el gran problema de la religión es que se ha desligado, se ha desacoplado del camino espiritual. Por eso hay tanta gente interesada en el camino espiritual e incluso asocia, ¿no?, la religión como algo malo, ¿no?, porque tiene esa connotación de creencia, de dogmatismo, que está a las antípodas de lo que es la tradición espiritual, que es reivindicar aquello que nos une, la interdependencia y no la separación, ¿no? Pero después de todo lo dicho, es inevitable que llegue un momento donde el ser humano, vencido por su ir en contra constantemente de la vida, se haga la pregunta, quizá la única pregunta, que apunta directamente al interior de nosotros mismos: ¿quién soy yo? Claro, son las grandes preguntas, ¿no? También es el gran misterio de la vida, ¿no? Las preguntas nos conectan con el gran misterio. Muchas veces yo creo que ponemos demasiada atención a buscar las respuestas, ¿no? Sí. Vamos directamente, no, yo quiero saber, yo quiero tener la respuesta, cuando muchas veces la respuesta es una consecuencia de formular, de pasar tiempo navegando la pregunta. Y ahí venimos de una tradición donde no nos han enseñado a hacernos preguntas, ni a hacernos las preguntas, ni tampoco a sostener un espacio de incertidumbre donde podamos relacionarnos con la pregunta. Y estas son preguntas que me hago a menudo, donde uno va indagando a través de su experiencia de vida, ¿no?, en el contexto en que toca, en función de lo que vivimos, ¿no? Yo recientemente, hace unos meses, mi padre falleció, y eso me puso en un contexto donde esas preguntas para mí
tomaron otra forma y me permitieron indagar otros conceptos que estaban en mí, como la relación con mi padre y a partir de esto cómo se transforma la relación con mi hijo. Es este campo de interdependencia generacional que también es tan fascinante para nuestro autoconocimiento. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que nos podemos encontrar en el desarrollo personal y espiritual? Bueno, yo primero diría que el frenetismo, esa vida frenética que todos vivimos, ¿no? En cierto modo, cada uno a su manera, pero parar hoy en día cuesta muchísimo. La productividad nos pone en una tesitura, el hecho de tener que trabajar, ¿no? Para ganarnos la vida. Sí. Esto ya es un inconveniente que nos aleja del camino espiritual. Para mí este tema es esencial. El segundo gran tema es que cuesta encontrar, conectar con las tradiciones espirituales auténticas. Y por eso creo, y en el libro hablo del concepto McMindfulness, que es un concepto que yo leí de Ronald Purser, un profesor de Estados Unidos, que es esta espiritualidad rápida, del McMindfulness, ¿no? Del Mac de comida rápida, pues la espiritualidad rápida, aquello que te pasa esto, te enchufas a un curso de mindfulness, a hacer un poco de yoga y tus problemas habrán desaparecido, ¿no? Es esa espiritualidad ibuprofeno que también tiene efectos secundarios, que es el no cuestionarnos las causas raíz del sufrimiento que estamos experimentando. Eso es un gran inconveniente. Poder realmente, porque dicen, no, la espiritualidad secular, muy bien, pero no podemos dejar de estudiar las raíces de las tradiciones espirituales, porque eso es lo que nos permitirá conectar con estos valores universales de los que hablábamos antes, ¿no? Y eso es un inconveniente. ¿Cómo llegamos a conectar, ¿no? En Occidente, incluso en Oriente, que no es fácil ya conectar con sus tradiciones espirituales de forma auténtica? Para mí esto es otro gran inconveniente. Y el tercer inconveniente para mí es en desarrollar la práctica. Hábitos, por pequeños que sean, porque un camino espiritual necesita de una práctica, de una cierta consistencia en la práctica, porque muchas veces tendemos a empezar muchas cosas y nos vamos perdiendo a medida que avanzamos y a veces nos olvidamos. El agradecimiento es un ritual y los rituales nos ayudan a realmente ser consistentes en la práctica. Y un ritual de agradecimiento, empezar el día así, ya es un gran hábito de conciencia, ¿no? Que nos llevan, nos anclan en esta práctica, en este camino espiritual. Y buscar estos rituales para mí son fundamentales. Las celebraciones, ahora venimos de una época de muchas celebraciones, pues también son una gran oportunidad para reivindicar, ¿no? Ritualizar estos momentos que nos hacen tomar conciencia de lo que es la vida, desde lo que somos nosotros y de cuál es nuestra relación con la vida. ¿Qué podríamos decir, Josep María, en relación a la ley de la atracción? Creo que hay mucha confusión, mucho sufrimiento alrededor de esta práctica y sería bueno poner un poco de luz, ¿verdad? La ley de atracción es algo muy poderoso. El problema es cuando solo emitimos un deseo desde lo mental, sin pasarlo por la experiencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la experiencia nos cambia el tejido celular. Es vibración. Y es la vibración la que emite la atracción. Es una vibración de conciencia. Entras en un campo frecuencial. Y es ahí donde luego la atracción puede ser, el deseo puede ser correspondido, atraído, ¿no? Ahora bien, para llegar a poder realmente, ¿no? Practicar bien la ley de atracción, por eso necesitamos acción. Muchas veces le pedimos al universo, ¿no? Le pedimos esto y otro, y nosotros no hablamos con el universo. Y esto es un diálogo, porque somos un pequeño universo. Por eso creo que es tan importante poder manifestar desde la experiencia. ¿Y cómo? ¿La experiencia qué es? La experiencia es una acción. Claro, porque imagínate que tú has entendido la ley de atracción así, ¿no? Sentado en el sofá pidiendo y pidiendo sin realmente experimentar, estar en el camino espiritual, frecuenciar, vibrar y emitir, ¿no? Ese lenguaje al universo para que luego se te responda.
esto realmente puede acarrear mucha frustración y mucho sufrimiento. Y muchas personas que se puedan, a raíz de una experiencia negativa con esta ley, de desconectar, ¿no? Y desencantar con la práctica espiritual. Y eso pasa por hacernos cargo de nuestra experiencia vital completamente, sin rechazar el sufrimiento y darnos cuenta que la adversidad puede ser una aliada. Totalmente, ¿no? Para mí, claro, cuando decimos que algo es adverso, ¿no? La adversidad es un juicio del ego, ¿no? Claro, y está bien. Es decir, ahora bien, yo creo que aquí la gran clave es afrontar el juicio desde una mentalidad de aprendizaje y no desde una mentalidad fija en la que, no, yo he proyectado esto y quiero que esto pase. Aquí estamos en el modo control. Entonces ahí vemos la adversidad, no nos permitimos entender la adversidad como al cabo, porque al final es un juicio que depende del momento temporal, porque esta adversidad se puede convertir en tu aliada gracias a tener una mente de aprendizaje, de apertura hacia qué esto me está pasando, qué significa para mí, qué hay, qué tengo que aprender de esto que me está pasando. Y para mí este tipo de mentalidad ya lo cambia todo, porque no es fácil no juzgar en lo que nos pasa, ¿no? Ahí ya entraríamos en el terreno de la iluminación. Eso es cómo dar el mensaje a su tiempo, cuando toca, cuando se pide, cuando sea el momento, siendo totalmente auténticos y oportunos, claro. Y por eso tenemos que, a las personas que acompañamos, ¿no? Procesos de transformación personal, tenemos que ser muy empáticos, y muy compasivos, porque a una persona que está en la mente egoica analizando un suceso determinado en su vida, esa persona, si le decimos que acepte aquello sí o sí, desde otra frecuencia, es que es un cortocircuito que esa persona se va a resistir. Eso va a repeler a esa persona y se va a cerrar. Y aquí, en lugar de ayudar a la persona, lo que estamos haciendo es ponerle una barrera. Una más. Por eso es muy importante poder leer cuál es el momento más apropiado, ¿no? Para compartir, ¿no? Cierta información, acompañar a la persona desde la pregunta, desde el no juicio hacia esa persona y respetando su propio proceso de transformación. Lo que podemos hacer es poner destellos de luz en el camino de las personas, ¿no? Y esa luz que podemos poner es una luz que luego también se nos devuelve, ¿no? Es un intercambio. Yo lo veo como un intercambio, ¿no? Y eso también, poder llegar, y eso lo conecto con un punto que me has decidido tú. Antes me has preguntado los obstáculos, ¿no? Añadiría un cuarto obstáculo, es que mucha gente se siente sola en su propio proceso espiritual, en su propio camino, ¿no? El poder llegar a compartir, ¿no? Con otras personas acerca de cómo está funcionando este camino, cómo lo estamos viviendo. Eso es generar una red, un ecosistema de personas que con su propio camino comparten esa esencia, ¿no? de querer tener menos sufrimiento y poder llegar a conectar con el gozo de la vida, aceptando lo que hay en cada momento. Y ahí aparece el poder que sientes de forma consciente y que ejerces de forma consciente en tu vida, porque sabes que eso eres, y que también tiene que ver con el liderazgo, el ser líder de tu vida y de tu experiencia. Eso para mí es fundamental. De hecho, que el subtítulo, ¿no? del libro es Descubre las dos caras de tu liderazgo, ¿no? El monje y el activista, cómo unirlas, ¿no? Y de eso trata el libro. Y el liderazgo entendido, que eso es muy importante, en que todos somos líderes. Esto va más allá de tener un título, un cargo, una responsabilidad determinada. Todos somos líderes de nuestras vidas, porque el liderazgo es esa capacidad que tenemos de ayudarnos, de influirnos entre unos y otros en torno a un objetivo compartido, ¿no? Que el objetivo mayor compartido sería la felicidad, el bienestar, la plenitud, ¿no? De vivir la vida sin sufrimiento, sin tanto sufrimiento, ¿no? Y para mí el liderazgo tiene ese contexto. Para eso necesitamos el monje y el activista, para llegar ahí, ¿no? A entender y vivir el liderazgo de esta manera. Y eso lo cambia todo, porque te empodera. Ya salimos de la queja. No, es que eso lo tendrán que arreglar los políticos, los tal. No, eso te empodera, ¿sí? No estamos diciendo que sea culpa tuya
la realidad y la vida y de lo que te pasa, pero sí que estamos diciendo que realmente tú puedes hacer algo en el contexto que tengas en cada momento. Sí, porque a veces decimos, ¿no? Por eso a mí a veces me daba un poco de vértigo decir la expresión cambiar el mundo. Por eso a mí a veces me gusta más decir cambiar el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, nosotros somos un sistema. Una familia es un sistema. Una organización es un sistema, una comunidad, ¿no? Un bosque, un jardín es un sistema. Y ahí sí que, cuando entendemos el mundo de esta forma, podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Nos podemos cambiar a nosotros mismos. Un pequeño hábito. ¿Crees, Josep María, que está brotando un nuevo despertar que nos va a hacer avanzar a nivel social? Yo lo veo cada vez más, sí. Tengo el privilegio, la fortuna, ¿no?, de mi trabajo de trabajar en ámbitos de transformación. Entonces, claro, yo es un campo que lo vengo desarrollando desde los últimos 20 años y, claro, en 20 años ha cambiado mucho. Hay mucha gente, mucha más gente resonando, puenteando, tendiendo los puentes entre ciencia, espiritualidad, hablando de espiritualidad en entornos muy tabúes, como era en la empresa, por ejemplo. Organizaciones como Naciones Unidas, donde vengo desarrollando hace unos 5 años un trabajo también de liderazgo en este sentido, desde la conciencia, comunidades, en varios países. Ahora vengo recientemente de Colombia, donde se están tejiendo comunidades también más conscientes, co-creando, ¿no?, desde estos principios, conectando con la sabiduría indígena. Podemos aprender muchas cosas de fenómenos, de movimientos, de experiencias que se están generando en Latinoamérica, por ejemplo, que son fascinantes, ¿no? Sí, totalmente. Y mi viaje recientemente, antes de Navidad, estuve en Colombia y me lo corroboró y tuve la oportunidad de poder vivirlo en primera persona. ¿En qué momento te encuentras tú de tu proceso de desarrollo personal y cómo lo definirías? Esta es una pregunta difícil, pero como todas las buenas preguntas son difíciles, ¿no? Estoy en un momento, bueno, el fallecimiento de mi padre ha sido un portal para mí muy importante. Tuve la gran suerte de poder acompañarlo en sus momentos finales. Es un privilegio, porque no siempre pasa esto, ¿no? Sí. Esto me dio la oportunidad de poder reflexionar en vida acerca de mi relación con él y también de poder encontrar una relación con él más allá de la forma física. Y es curioso porque tengo a mi padre ahora más presente que cuando estaba de cuerpo presente, ¿no? Y esto también pues, me está poniendo en un momento en mi camino espiritual de conexión con el campo intergeneracional y de poder llegar también a aprender sobre mi linaje ancestral. Y luego esto también es muy curioso porque esto me está llevando a reprogramar ciertas creencias que yo tenía, que no eran mías, sino que me venían de este linaje, ¿no? El concepto del intergeneracional o el transgeneracional, que a veces se llama así, y luego esto me está sirviendo para también reconducir y vivificar la relación con mi hijo. Y ahora estoy ahí, estoy en este punto a nivel personal y a nivel familiar, y luego a nivel profesional estoy en un punto también de poder, todo el trabajo que vengo haciendo con líderes en el contexto organizacional, también de apalancarlo en el terreno de la persona y haciendo el puente entre ciencia y espiritualidad, con este rigor, ¿no? Desde lo riguroso. Y ahí estoy y tendré novedades pronto. Estoy desarrollando un taller también acerca del monje y el activista para personas que quieren reconocer estos dos arquetipos en sí mismos y poder también trabajar esa intersección, esa unión, ¿no? que eso impulsa un montón a cualquier persona en su camino espiritual y también en su camino profesional y personal en general. Y ahí estoy de momento. ¿Qué es Dios para ti? Dios es conciencia. Para mí Dios es la conciencia universal, es el Tao. Es esa conciencia de la que todo emana. Es el útero materno que lo nutre todo. Es ese hilo de luz que va tejiendo vida.
Para mí eso es Dios. Somos, al final, todos somos porque los demás son. Y cuando uno también, ¿no?, empatiza con su propio proceso de transformación personal, aparte de ahí descubres, entiendes, comprendes y acompañas, ¿no?, el proceso personal de las otras personas y lo compartimos. En ese compartir también está el poder vivir la experiencia desde el gozo, ¿no? Y a veces nos hemos construido con el mito del héroe, ¿no?, de un héroe individualista, de un héroe donde todo lo que le pasa es gracias a él, ¿no? Hay la teoría de, yo es que me he hecho a mí mismo. Nadie se ha hecho a sí mismo o a sí misma. Somos gracias a la comunidad. Somos gracias a unos padres que nos han criado de la manera que haya sido, que nos han procurado subsistencia. Somos gracias a un sistema que nos ha permitido desarrollarnos. Somos gracias a mentores, maestros, personas que hemos conocido que nos hayan ayudado en nuestro camino. Somos gracias a muchas cosas que han sido posibles gracias a otras personas. Y claro que nosotros también tenemos parte de mérito, pero en un contexto interpersonal siempre. Y yo creo que reivindicar el mito, trascender el mito del héroe individualista hacia el héroe al final es un grupo de personas, es una comunidad y de ahí emergemos, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, ser consciente de ello, ¿no? Gracias por todo lo compartido, Josep María. Gracias por este libro, El monje y el activista. Descubre las dos caras de tu liderazgo. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, María. La verdad que ha sido un auténtico placer. Gracias por la magnífica preparación de la entrevista y lo he gozado muchísimo.